Este 24 de enero les propongo la mesa de economía con dos de la casa, como siempre. Horst Greve, es un placer nuevamente acá, Horst. Le voy a comprar dólares. Gracias. Dólares me ha pedido para la salacita. Sí, ¿Está bien? yo necesito dólares. Yo también. ¿Algo más, alguito más? Porque yo voy a ir rapidito ahora a las 12. No, hay una parte que no has mencionado y es la seguridad. Yo creo que la seguridad se ha deteriorado enormemente en el país. Tenemos incertidumbre, pero también tenemos violencia. Y eso es algo que desasosiega a la sociedad, que está cada vez más perpleja por las contradicciones que se manifiestan en la política, las percepciones muy distantes que existen desde las autoridades hasta la población en general. Entonces yo creo que estamos entrando a una zona muy riesgosa y el tema central yo creo que es seguridad en la parte física, digamos, y la incertidumbre institucional en la parte ya más macro. Absolutamente. Estamos entre los países más seguros en América Latina, pero esto no quiere decir que estamos a salvo, ni quiere decir que no hay ya algunos ejes de inseguridad preocupantes provenientes del narcotráfico, de la desigualdad. Creo que hay que poner la mirada en eso y es un desafío para los artesanos. ¿Cómo uno hace algo para comprar que signifique seguridad, que dé cuenta de la seguridad? Desafío para los artesanos. Gracias también a Alberto Bonadona, es colaborador de La Razón, economista también, al igual que Horst. Alberto, ¿dólares? ¿Euros? ¿Qué se va a comprar? Bueno, billetes que sirvan para algo que se pueda comprar. Es decir, todas las amenazas que pueden haber, porque si bien estamos en una etapa de estabilidad en inflación, porque es muy baja en Bolivia todavía, sin embargo la amenaza está como una espada de Damocles, ¿no es cierto? Pendiendo ahí de un hilo que nos puede caer. Sin embargo, pues uno siempre desea esa estabilidad y sí, yo compraría dólares en esta época, aunque están escasos, pero en las alacitas son abundantes. Así es, yo también voy a comprar dólares, bolivianos también. Hay que regalar. Es verdad. Hay lo que dicen, no se la cree. Regalado. Y pagar deudas, hay una serie de tradiciones, ¿no?, que se están dando en el centro y en otros lugares en la ciudad de La Paz y también en otros departamentos, en Buenos Aires, por ejemplo, donde hay una población boliviana importante. Hay también una feria de la Lacita, me imagino que también en España, en Estados Unidos y por supuesto en nuestras ciudades y en el campo también, porque todo me lo enseñó Edgar Arandia, a quien le mando un saludo. Edgar está delicado de salud, le mando un enorme saludo, la fuerza, la energía de su casa, de La Razón, de Extra, y recordando siempre lo que nos ha enseñado. Todo esto viene desde el ciclo agrícola, todo tiene que ver con la tierra, tiene que ver con el campo, con los inicios, y por supuesto en las ciudades les damos una interpretación. Les propongo, antes de hablar de la política de austeridad, de la escasez o no de dólares, de los hidrocarburos y la subvención a los hidrocarburos y de lo que nos queda todavía por resolver en el año en materia económica, les propongo tomar un vuelo. Más bien que puede ser un vuelo boliviano, porque si fuera argentino ya estaría suspendido. Se han suspendido muchísimos vuelos en aerolíneas argentinas, todo por un paro. Había yo preguntado a mi equipo si podíamos conseguir la foto de la portada hoy de página 12. ¿Lo tenemos? ¿Me avisan, por favor, si está lista? Ahí está. Miren qué ocurrentes. Hoy es un día de mucha incertidumbre en Argentina. Primer paro grande. Y página 12 ha titulado así: paro, 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 paro bonito, paro es, ¿se acuerda de la canción? Bueno, no sé si algunos van a estar contentos. Lo cierto es que se alista un paro, el primer gran paro, un paro de grandes dimensiones, el primer gran paro en Argentina. Voy a compartir con ustedes una información que llega desde AFP. A ver. Un centenar de personas se manifestaron en Buenos Aires el martes con ollas vacías frente a la residencia presidencial de Olivos, en contra de las reformas económicas del presidente Javier Milei, quien llegó al poder hace mes y medio.
La manifestación fue un preludio de la huelga general del miércoles, convocada por la mayor central sindical de Argentina, la Confederación General del Trabajo, que rechaza los cambios por decreto del régimen laboral que impulsa Milei, que limitan el derecho de huelga y afectan la financiación de sindicatos. También se rechaza la llamada Ley Ómnibus, de reducción de gastos y desregularización de la economía que trata el Congreso, donde el oficialismo está en minoría. A la huelga, que durará 12 horas a partir del mediodía, se adhirió la segunda central sindical, la Confederación de Trabajadores Argentinos, así como madres y abuelas de Plaza de Mayo. Las medidas de ajuste de Milei buscan contener una inflación anual de 211%, un récord en 30 años. La verdad que es una situación que no parece tener solución y encima sin compensación a los ingresos, porque teníamos una situación inflacionaria previa a esto, pero había un montón de medidas de compensación, de bonos, aumentos salariales, aumento a los jubilados, a los planes sociales. Hoy no hay nada. El gobierno devaluó al 50% la moneda argentina y se liberó el precio de los combustibles, recortando fuertemente el poder adquisitivo de asalariados y jubilados. Porque no alcanza, sobre todo digo esto, en los sectores populares, en nuestros adultos mayores, los jubilados hoy son los que más perjudicados están ante esta situación, los jubilados y las infancias. Y es tremendo, digamos, de que después de tantos años, un país tan rico como es la Argentina, en ganado, que es rico en trigo, que es rico en todos sus alimentos, estemos pasando hambre. En diciembre, en términos interanuales, el consumo se contrajo 13,7% y la producción de las pequeñas industrias cayó 26,9%, según la Cámara Empresarial CAME. A pesar de ello, varios sondeos muestran que el presidente mantiene entre 47% y 55% de imagen positiva. Seguramente vamos a tener un balance más redondo al concluir esta jornada de paro, pero creo que ya podríamos ir trazando algunos ejes en la reflexión. Nuestro colega Gabriel Loza y parte de esta mesa de economistas ha escrito ya 2 textos, Horst, 2 columnas dedicadas a la economía argentina, justo aquí al lado, es decir, lo que pasa en Argentina tiene que tener un peso, además de lazos históricos y de hermanos, ¿no? ¿Cómo está viendo Horst Argentina? Bueno, complicada. La situación que se presenta refleja lo que ya habíamos anticipado. No le iban a dar una tregua muy larga al nuevo presidente con sus ideas tan drásticas para tratar de contener una inflación y regularizar el sistema de precios que estaba absolutamente distorsionado en la Argentina, varios tipos de cambio, bonos y diferentes subsidios que de alguna manera paliaban una situación que estaba desajustada por varios motivos que sería difícil examinar en este momento en detalle. Pero yo creo que hay una situación dual. En la parte política, que se concentra en este momento en la aprobación de las leyes que está planteando Milei, ha logrado un cierto apoyo. Y por lo tanto eso quiere decir que... Esto en el Parlamento. Por eso, el Parlamento es el foro político principal de todos los países, ¿no? Entonces ahí se aprueban las leyes. Y entonces parece que ha logrado un acuerdo parcial todavía con la oposición. Quiere decir que también los líderes que están en el Parlamento, opositores, no son tan drásticos en sus medidas como los líderes de los movimientos sociales. Estos no han esperado mucho para movilizarse y protestar en gran escala contra las medidas. La pregunta es, ¿cuánto puede durar una situación de tensión semejante hasta que de alguna manera se estabilicen las cosas? La idea de que la estabilización va a venir después de una fuerte recesión y de una inflación acelerada es una idea un poco peligrosa. Algunos articulistas o columnistas en la Argentina dicen que la recesión y la inflación son las medidas para domesticar a la clase obrera.
domesticar con eso. Eso ha utilizado Julio Gambina, que es un analista argentino, un dirigente social y un dirigente político. Entonces, efectivamente había una situación de un populismo que tenía complicaciones en la gestión del desarrollo, porque Argentina está estancada en su desarrollo desde hace mucho tiempo y en su inserción internacional y demás. Pero la batuta no siempre ha sido peronista, para ponerle un denominativo más general, ¿no? Hay una crisis acumulada de varios colores de gobiernos, ¿no? Y de personas que han estado también en la silla presidencial. Viene alternada la cosa entre peronistas y, digamos, herederos del Partido Radical, de Alfonsín y lo que se ha ido formando con Macri y demás. Hay una situación política muy complicada. Y la sorpresa ha sido que en medio de ese conflicto no resuelto de polarización política en la Argentina ha surgido un doctrinario que aplica unas medidas sumamente drásticas en la teoría y después empieza a pedalear para atrás poco a poco. Y eso es lo que está pasando. Vamos a ver dónde llega en su retroceso para ya empezar a tomar medidas que funcionen en la transformación social y en los ajustes que se están haciendo. Hay una situación preocupante y nos afecta a nosotros por varios motivos, ¿no? El peor de ellos yo lo encuentro que están buscando aquí algunos a ver si no encuentran un Milei, lo cual me parece una locura, me parece algo descabellado. El ejemplo no es Milei. Hay mejores ejemplos de gestión política y de política económica en la propia región, ¿no? Argentina, Alberto. Bueno, la verdad es que yo veo que el plan que tiene Milei en muchos aspectos le está funcionando. Se esperaba una gran oposición precisamente en el legislativo y esta parece ser que ha seguido algo que se ha dado en el pasado, y es que el legislativo, la oposición, el legislativo como que le da 2 años de aliento al nuevo gobierno, y esto se ha repetido en las gestiones pasadas en Argentina. Y ahora parecería ser que ocurre lo mismo, y con estos avances y retrocesos a los que se refería Horst, está logrando pues que no se caiga, por ejemplo, su popularidad. O sea, todavía está por encima de un 50% de popularidad Milei, y en todos los discursos que señala, pues logra un apoyo, yo diría, sí, es verdad, es muy dogmático, es una doctrina de lo más conservadora en economía, pero a la vez como que la gente llegó al punto en la Argentina de estar tan cansada de todo lo que ocurría que ha escogido pues lo que podrían considerar ellos el mal menor. Cualquier cosa menos lo mismo, que ya estaba a punto de ocurrir lo que está ocurriendo. O sea, hiperinflación, el dólar se sigue trepando porque si bien hay una devaluación a 800 pesos el dólar, sin embargo en el mercado paralelo está entre 1.100 y 1.200, o sea, y eso va a continuar, y se supone que después va a haber una nueva devaluación oficial, y mientras no logren generar la producción suficiente como para atenuar estos impulsos inflacionarios, pues vamos a tener una Argentina todavía convulsionada. Ahora, la verdad que un paro de este tipo, yo oía una de las primeras declaraciones del paro, decían paro por mediodía. Yo decía, ¿y dónde se ha visto un paro de mediodía? O sea, de 8 a 12. ¿No? O sea, sobre todo para nosotros los bolivianos, que cuando paramos es hasta las últimas consecuencias. Claro, ¿no? Si no, hasta que se acabe todo. Pero si te das cuenta, es un paro de una CGT que no tiene pues ni la sombra de lo que es, la COBIA ha perdido mucha fuerza de lo que fue en su momento, pero si tú te imaginas una central obrera boliviana en su momento hubiera declarado un paro, hubiera sido contundente frente a esto, salvo cuando se dictó el 21060, que descabezaron a toda la parte sindical y se logró imponer. En este caso, este paro me parece a mí, y veremos, como tú has dicho, a fin del día qué ha ocurrido, y yo pienso que va a estar bastante atenuado, bastante tibio frente a lo que podría ser, dadas las medidas tan radicales que se están tomando. Vamos a ver si el
paro termina siendo más tibio y sobre todo si ese discurso tan eufórico, tan lleno de leones de Milei termina otra vez con más agua tibia. Y de motosierras. Y esto, mi última pregunta, ¿se debe a la oposición, a estas barreras que tiene en el ámbito legislativo o hay otra cosa que está calmando a León? Yo creo que hay un problema de desajuste fiscal que es difícil de manejar si es que no se hacen acuerdos y si es que no se logra un ingreso de divisas a corto plazo en un volumen suficiente. La falta de divisas es lo que impide que se puedan hacer tomar todas las medidas que están planteadas en ese programa que tiene, que es un planteamiento para varias décadas, ni siquiera para varios años por delante. Entonces, hay que esperar un poco. Yo creo que es prematuro hacer análisis terminantes y definitivos sobre lo que está pasando en la Argentina. Hay desajustes y además hay posiciones políticas muy extrañas. La coalición que ha apoyado finalmente la llegada de Milei a la presidencia se está fragmentando y no todos están remando en la misma dirección. Hay una serie de contradicciones ahí que tendrán que asentarse. Y esto refleja lo que desde un comienzo se ha dicho. Milei no tiene ninguna experiencia de gestión pública, ¿no? Y la Argentina es un país de 45 millones de habitantes, complejo, culto, en su tradición más noble desde el comienzo del siglo XX, etcétera, y con una fuerza sindical muy destacada. Es un sindicalismo, sin embargo, también muy politizado, muy combativo, pero no es un sindicalismo revolucionario, a diferencia del boliviano, que es un sindicalismo revolucionario, quiere cambiar el sistema. El sindicalismo argentino lucha por mejores condiciones de vida, por un pedazo más grande de la torta económica, pero no por cambiar el sistema. Entonces hay todavía mucho que analizar, ver, dejar que fluyan las cosas y a ver, no conviene en este momento que haya colapsos en América del Sur. Somos una región que está muy mal en general. El mundo está mal y la América del Sur está peor. Somos de las peores circunstancias, aunque tenemos un futuro muy luminoso dentro de 5 o 6 años, que pase una ola de reajustes y cuando empiece a prosperar la lucha contra el cambio climático de verdad y empiecen a salir las tecnologías renovables, el suministro renovable de energía, etcétera, entonces América Latina tiene mucho potencial, pero tenemos que pasar un trecho largo de desierto.